Buenos días a todos. Comenzamos con la jornada de sesiones de dermatología. Y a mí, pues en primer lugar, me ha tocado hablar sobre la patología infecciosa. Vamos a organizar 3 sesiones que iremos subiendo a lo largo de esta semana, hoy lunes, mañana martes y el miércoles. En primer lugar, hoy lunes vamos a hablar de las infecciones por bacterias. Comenzamos con la celulitis y erisipela, dos infecciones bacterianas producidas por bacterias del grupo Streptococcus, en concreto Streptococcus del grupo A, y esta pues con menos frecuencia las va a provocar el Staphylococcus aureus. Pueden afectar a cualquier parte de la piel, pero sobre todo va a afectar más habitualmente a la cara y a los miembros inferiores. Y además se suele asociar a patología, digamos a síntomas generales como son fiebre o malestar general. En concreto, la erisipela es una infección pues, más superficial, una infección mucho más localizada, delimitada, que se va a ver como una placa rojo brillante, con aspecto, la piel va a adoptar un aspecto de piel de naranja, dolorosa, caliente, y está muy bien delimitada en la zona, que es una infección, pues, como hemos dicho, superficial. Por otro lado, la celulitis es una infección mucho más profunda, mucho más difusa, sin bordes bien delimitados, que se asocia incluso a adenopatías, y esta es la que normalmente se puede extender a otro tejido y provocar pues, daño a nivel general y por tanto un cuadro séptico. El diagnóstico de esta patología es fundamentalmente clínico, como la mayoría de la patología dermatológica, y el tratamiento va a mantener la piel limpia, ¿vale? En primer lugar habrá que limpiarla con suero fisiológico, retirar posibles esfacelos, marcar los límites del eritema que estamos observando puede ayudar a valorar la evolución en días posteriores. Si afecta a los miembros inferiores, es importante que mantenga la pierna elevada, incluso plantearnos la posible profilaxis de enfermedad tromboembólica venosa. Si es secundaria a una herida, habrá que investigar también el vacunal antitetánico y buscar, por tanto, la puerta de entrada, porque si no tratamos la puerta de entrada, la infección va a continuar. No hace falta tomar muestras de rutina porque, como hemos dicho, la mayoría están provocadas por Streptococcus o Estafilococcus. Solamente en aquellos casos en los que el tratamiento no sea efectivo podemos realizar un cultivo de la zona. Los antibióticos de elección principalmente son antibióticos orales. Los antibióticos tópicos en este tipo de patología no hacen efecto. Y en primer lugar vamos a utilizar la cloxacilina, ¿vale? 500 miligramos cada 8 horas en torno a unos 5 o 10 días. Y en pacientes alérgicos pues vamos a utilizar la clindamicina o la claritromicina. Sin embargo, si existe afectación facial, vamos a tener que utilizar otro antibiótico, que es la amoxicilina clavulánico, porque aquí hay riesgo de infección por hemófilos influenza del tipo B o incluso neumococo. Entonces es mejor utilizar amoxiclavulánico 500-125 cada 8 horas, también de 7 a 10 días. Normalmente el tratamiento inicialmente lo mantenemos durante unos 5 días y a partir del tercer día observamos la evolución en la consulta. Si no hay buena evolución, lo podemos mantener hasta 10 días. El uso de corticoides, como la prednisona, una dosis entre 30 y 60 miligramos al día, reduce la duración y el número de recurrencias y está indicado excepto en pacientes diabéticos. Vamos a derivar a estos pacientes fundamentalmente a urgencias si existe falta de respuesta a antibioterapia en las primeras 48-72 horas, por el probable crecimiento de un Staphylococcus aureus meticilin resistente, que habrá que tratar además con antibioterapia intravenosa por el riesgo de shock séptico. Y luego pues aparecen signos de gravedad, progresión rápida, un dolor intenso o desproporcionado, que puede ser indicativo de una fascitis necrotizante, la aparición de ampollas violáceas, hemorragia, anestesia sobre la zona afectada, crepitación, ¿vale? Que puede indicar pues una necrosis también de la zona, una necrosis gaseosa, afectación sistémica con muy mal estado general, que puede inducir un shock séptico, celulitis facial también muy extensa o incluso periorbitaria, que es una afectación bastante grave, o la afectación de genitales, que es también una afectación grave que requeriría pues, una derivación a urgencias para iniciar tratamiento intravenoso y plantear incluso el ingreso del paciente. En segundo lugar, tenemos este tipo de patología infecciosa, que en principio pues, podríamos decir, bueno, pues es como una celulitis, estamos viendo aquí una imagen de la mano,
y decimos, bueno, pues esto es una celulitis, pero en la mano. Sin embargo, por lo que es muy importante hacer una anamnesis correcta a estos pacientes, pues este paciente llega a la consulta y nos dice, mira, me ha aparecido esta lesión en la mano, que la noto como inflamada, me molesta bastante, que me ha producido incluso en alguna ocasión un poco de décimas de fiebre, y es una persona que trabaja como carnicero o trabaja en una pescadería. Esto ya nos tiene que encender la bombilla de que a lo mejor no es una celulitis, sino que a lo mejor es una contaminación a través de la carne o del pescado. Hablamos del erisipeloide. El erisipeloide es una infección cutánea producida por Erysipelotrix russopatiae. Es un bicho que contamina la carne y el pescado y por tanto, como esta persona que trabaja pues, manipulando este tipo de alimentos a consecuencia de una inoculación traumática, es decir, a través de una herida que se ha hecho en la mano al manipular estos alimentos, ha entrado el bacilo y ha producido una infección, ¿vale? Produce este tipo de lesión como una placa eritematoviolacea, dolorosa y a veces incluso pruriginosa, que aparece en las zonas de inoculación, es decir, en las manos o en las mejillas, por haber saltado algún tipo de contenido de esa carne o de ese pescado hacia la cara donde haya una herida. Puede ser única o puede ser múltiple y a veces cursa con una forma generalizada, más infrecuente, en la que aparece fiebre, pueden aparecer lesiones cutáneas a distancia de la original o incluso pueden aparecer artralgias. El tratamiento antibiótico está indicado puesto que acorta la duración del proceso y previene su progresión, pero sí que es verdad que es una patología que se resuelve espontáneamente en torno a 2-4 semanas. De elección, la amoxicilina 500 mg cada 8 horas de 7 a 10 días. Y en caso de alergia, pues podemos utilizar clindamicina, eritromicina, cefalosporina o incluso el ciprofloxacino. Pero siempre... En segundo lugar, pues vemos esta patología, ¿vale? Que parece un poco como la acanthosis nigricans, típica de la diabetes, por ejemplo, ¿vale? Pero estamos hablando en este caso de una infección bacteriana producida por el Corynebacterium minutissimum. Es una bacteria, ¿vale?, que forma parte de la flora normal de la piel, pero que en ciertas condiciones, ambiente oclusivo, caliente, humedad en la zona, puede proliferar de forma excesiva y empezar a producir lesiones. Y produce unas lesiones, como estamos viendo aquí en la imagen, como placas de coloración rosada o marrón, con aspecto de la piel arrugado, incluso puede haber una descamación superficial, ¿vale? Como una zona de maceración de la piel, ¿vale? Produce esta patología que se llama eritrasma, ¿vale? Aparece fundamentalmente en zonas de pliegues, como por ejemplo aquí estamos viendo en la axila, podría también aparecer en la zona de pliegue inguinal y también puede aparecer en los pies y produce esta lesión típica, ¿vale?, como fisuración, como maceración de la piel en los espacios interdigitales, que a veces se confunde con una infección micótica, pero que realmente está producida por una bacteria. Si tuviéramos una lámpara de Wood y la pusiéramos sobre la zona, aparecería una fluorescencia típica de color rojo coral, a diferencia de la fluorescencia que aparece con las infecciones micóticas. Y cuando tenemos esta patología, tenemos que investigar la aparición de otras dos que muchas veces aparecen de forma concomitante y que hablaremos luego más tarde de ellas, que son la tricomicosis axilar y la queratólisis punctata. En este caso, al tratarse de una patología más banal, podemos iniciar tratamiento tópico con ácido fusídico 3 veces al día durante 14 días o incluso clindamicina al 1% o eritromicina al 2%. En algunas ocasiones, cuando no la podemos diferenciar de las infecciones micóticas, podemos utilizar el clotrimazol o el miconazol y la verdad es que en algunas ocasiones también es efectivo, ¿vale? Por eso muchas veces pues, lo ponemos, se elimina, pero no es una infección micótica. Cuando la infección es mucho más extensa, mucho más sintomática o recidivante, vamos a utilizar la claritromicina 1 gramo en dosis única. Y como alternativa, el amoxiclavulánico 500-125 cada 8 horas durante 8 días.
Continuamos con una patología muchísimo más frecuente, que la vemos continuamente en nuestra consulta, que es la foliculitis, una infección del folículo piloso producida por el Staphylococcus aureus en primer lugar. Aunque también podemos tener otras bacterias, son las pseudomonas, que aparecen fundamentalmente cuando existe el antecedente de depilación de la zona o baño en aguas contaminadas como piscina, jacuzzi o spa, o incluso una infección bastante más compleja, que es la infección por gram negativos, que suele estar asociada a tratamientos antibióticos prolongados previo a la aparición de la infección. Podemos tener dos tipos de afectación. Una afectación superficial, como estamos viendo en la imagen de arriba, en la que aparece pues eritema con algunas pápulas que a veces se convierten en pústulas y que suelen tener característicamente el pelo a nivel central de la pápula pústula. O podemos ver, como estamos viendo abajo, una afectación más profunda que se le llama forúnculo y que se observa como una lesión eritematosa con fluctuación, con supuración, ¿vale? Como un absceso cutáneo básicamente, ¿vale? Que puede asociar fiebre, malestar general, ¿vale? A veces puede confluir y producir una masa inflamatoria muy grande por confluencia de varios forúnculos con varios puntos de drenaje, y a esta patología se le llama anthrax. El diagnóstico, obviamente clínico, como la mayoría de las patologías que hemos visto, y el tratamiento, vamos a empezar con un tratamiento superficial en el caso de lesiones superficiales, ¿vale? En el caso de una foliculitis superficial, pues podemos empezar con tratamiento tópico con mupirocina o ácido fucídico durante 7-10 días. Solamente en aquellos casos en los que no respondan a tratamiento tópico o lesiones mucho más extensas, iniciaremos tratamiento antibiótico oral empírico, fundamentalmente para el Staphylococcus aureus, que es el más frecuentemente implicado, con cloxacilina 500 cada 6 horas o amoxiclavulánico 500-125 cada 8 horas de 7 a 10 días. Hay que tener cuidado si existen factores de riesgo de infección por pseudomonas, porque el tratamiento va a cambiar. Ya no utilizaremos ni mupirocina ni ácido fucídico, utilizaremos ácido acético al 1% aplicado 15 minutos al día durante 10 días. Y en el caso de afectación extensa, el ciprofloxacino cada 12 horas durante 7 días. Y si tenemos el antecedente de tratamiento antibiótico prolongado, pues vamos a recurrir, vamos a pensar en este caso en una infección por gram negativo. Y aquí no va a responder a los tratamientos antibióticos orales que presentamos. Va a ser una infección que se prolonga en el tiempo, que no se quita con los antibióticos, que al final terminamos haciendo cultivo y en el que vemos que pues una infección por gram negativo. Y el antibiograma, pues la mayoría de las veces es resistente a múltiples antibióticos y a veces solo responde a retinoides orales. Cuando la infección directamente es una infección profunda, es decir, un forúnculo, no vamos a optar ni por tratamiento tópico. Vamos a ir directamente a un tratamiento oral, con cloxacilina o amoxiclavulánico. Y cuando aparezca fluctuación después de haber puesto el antibiótico al principio durante 3-4 días y empiece a aparecer una fluctuación de ese absceso, podemos optar por incisión y drenaje. Y como pacientes con cuadros recidivantes de foliculitis que parece que no mejoran, que le ponemos antibiótico, que se quita pero que vuelva a tenerlo, y uno y otro, tenemos que intentar valorar si ese paciente es un portador nasal del Staphylococcus aureus. Podemos hacer dos cosas. Una, primero, hacer un cultivo, ¿vale? A través de un frotis nasal para ver si existe o no existe Staphylococcus aureus, o directamente, sin realizar cultivo, iniciar tratamiento tópico con mupirocina en pomada a nivel intranasal cada 12 horas durante 10 días. ¿Vale? Y valorar también al resto de familiares, porque si tenemos un paciente en la familia que es portador nasal, probablemente también el resto de familiares también lo sea. Y si a lo mejor eliminamos esa infección en ese paciente, pero otra persona es portador nasal, pues a lo mejor se vuelve a contagiar. Luego hay que intentar valorar a toda la familia en conjunto si son portadores nasales del Staphylococcus aureus, ¿vale? Continuamos con otra patología infecciosa, mucho más frecuente en niños, sobre todo por debajo de los 6 años, pero que también lo podemos ver en los pacientes adultos, y que es el impétigo.
Impético es una infección bacteriana de la piel producida por Staphylococcus aureus o Streptococcus pyogenes. Y los adultos suelen adquirirlo por contacto con un niño infectado. Es muy raro que un adulto lo desarrolle de forma espontánea en su piel. O sea que siempre y cuando tengamos un adulto con estas lesiones, vamos a preguntarle si ha estado en contacto con un niño, ¿vale? Y si ese niño tiene lesiones similares, porque habrá que derivarlo al pediatra para que le ponga su tratamiento específico. Vamos a tener diferentes formas clínicas. En primer lugar, el impétigo no ampolloso, que es el que estamos viendo aquí en la imagen. Es la forma clínica más frecuente. Empieza como vesículas o pústulas rodeadas por un halo inflamatorio, como si fuera un herpes, que luego se rompen y deja una costra. Una costra que característicamente tiene el color de la miel, se le llama costra melicérica y sigue manteniendo eritema alrededor. Suele aparecer en la cara y en las extremidades, donde es frecuente que aparezcan heridas que son la puerta de entrada de este bichito. Pero también podemos tener otra forma clínica, que es el impétigo ampolloso, en la que en lugar de vesícula pústula aparecen ampollas. Ampollas diseminadas por la piel que se rompen espontáneamente y que también pueden dejar lesiones similares a la anterior de costra melicérica. Las ampollas se deben a la producción de toxinas exfoliativas por el Staphylococcus aureus, ¿vale? Y hay que tener mucho cuidado porque existe un cuadro generalizado de impétigo ampolloso con diseminación de lesiones por todo el cuerpo, mucho más frecuente en niños, que es el síndrome de la piel escaldada. Otra lesión es el ectima, ¿vale? Una variante del impétigo no ampolloso, que es una extensión en profundidad de la infección, en la que aparecen úlceras con bordes sobreelevados, violáceos, con exudación purulenta, son lesiones mucho más complejas, mucho más. El tratamiento, pues primero antibiótico tópico con ácido fursídico o mupirocina, ¿vale? Una semanilla, 10 días. Y en el caso de mala respuesta, que sea extenso, que sea un ectima, que tenga afectación de otros convivientes, que en ese caso vamos a tratar todos los convivientes con el mismo tratamiento, o en el caso de pacientes con atopia o que además desarrollan concomitantemente una varicela, vamos a optar directamente por el tratamiento oral, con cloxacilina o amoxiclavulánico 7-10 días, ¿vale? Y luego además, tan importante como el tratamiento antibiótico, es nosotros en la consulta intentar retirar las costras después de ablandarlas con vaselina, cubrir las lesiones con apósitos humedecidos, lavado con agua y jabón de la zona y luego decirle al paciente que todos los utensilios y toda la ropa, toalla, sábana, pues todo lo que haya utilizado, pues se lave en la lavadora a al menos 60 grados, ¿vale? Y intentando pues evitar compartir esos utensilios que pueden ser pues una forma de contagio al resto de la casa. En el caso de recurrencias, al igual que en la foliculitis que hemos hablado, habrá que investigar si el paciente está colonizado por el Staphylococcus aureus a nivel nasal y tratarlo con mupirocina intranasal, ¿vale? En este caso habrá que tratarlo durante más tiempo, por lo menos una semana cada mes durante 3 a 6 meses. Otra patología más frecuente que afecta a los dedos de las manos, alrededor de la uña, es la paronychia, una infección del pliegue ungular de los dedos de las manos o de los pies, producida también por el Staphylococcus aureus, más frecuentemente implicado, pero también por Streptococcus o Pseudomonas. ¿Qué vamos a ver? Pues ya estamos viendo en la foto, inflamación, dolor, eritema, que en algunos casos se puede complicar con la aparición de un absceso subungueal, como estamos viendo en la imagen de abajo. Hemos dicho que principalmente está producido por Staphylococcus aureus, pero habrá que por Streptococcus, pero habrá que investigar también a mi amiga la Pseudomonas, en la que vamos a ver una decoloración típica verdosa de la uña y no va a mejorar con los tratamientos tópicos que inicialmente le vamos a poner al paciente, ¿vale? El tratamiento en un paciente sin absceso va a ser tópico con mupirocina o ácido fursídico, o en casos severos o con afectación del estado general o casos mucho más graves, directamente podemos utilizar el tratamiento oral
con cloxacilina o amoxiclavulánico de 7 a 10 días. Si tenemos un absceso, tendremos que drenarlo, como hemos hecho, por ejemplo, con el forúnculo. Iniciar el tratamiento antibiótico y pasado unos días, cuando haya fluctuación, drenarlo. Y ya, para ya casi terminar, vamos a hablar de 3 infecciones mucho menos frecuentes, pero que quiero dar algunas pinceladas. La primera de ellas es la queratólisis plantar, una proliferación polibacteriana de la planta del pie o de la palma de las manos, ¿vale? Que va produciendo una destrucción del estrato córneo. Típica de pacientes varones y en verano, porque está relacionado con la hiperhidrosis, la utilización prolongada de calcetines o calzado poco transpirable, en la que vamos a ver pues una hipersudoración, maceración de la piel, mal olor, ¿vale? Luego ya después, esos son los primeros síntomas y luego pues empiezan a aparecer pequeños cráteres, ¿vale? Que van produciendo dolor, escozor en la zona, ¿vale? Tratamiento también antibiótico con ácido fucídico, eritromicina al 2% o clindamicina al 1% y suele ser un tratamiento prolongado de al menos de un mes. Otra patología bacteriana, también relacionada con la queratólisis punctata, es la tricomicosis. La tricomicosis es una infección bacteriana de la parte extrafolicular del pelo que suele afectar axilas y la región anogenital. Aparecen como unas concreciones nodulares de coloración amarillo, naranja, que se inician en la raíz del pelo y que llegan a cubrirlo como vaina en toda su extensión. Es la zona que estamos viendo ahí de los testículos de este paciente, que es como pelillo amarillo de la zona. Normalmente es asintomático, pero a veces produce bronhidrosis, es decir, mal olor de la zona, incluso secreciones que pueden manchar la ropa. El tratamiento sería el uso de antibióticos tópicos, el ácido fucídico, la mupirocina, clindamicina al 1%, eritromicina al 2% durante 10 a 15 días, cada 8 horas y el afeitado de la zona, ¿vale? Y ya con esto pues terminamos la primera parte, que son las infecciones por bacterias, y mañana continuaremos con las infecciones por hongos. Hasta luego.